hablaremos de sexualidad y cómo hablar de sexualidad con los pequeños, tan importante, ¿no? Que este tema y precisamente de pronto es, para poder hablar con los niños, pues necesitamos también nosotros clarificar algunas cosas y eso es lo que queremos puntualizar el día de hoy. A ver, Andrés. Así es, fíjate que precisamente como dice Claudia, creo que principalmente los que tendríamos, o una de las líneas que yo manejo, que estuve manejando en mi tesis, es que los que necesitamos la educación sexual somos los adultos, no tanto los niños. Al final de cuentas los niños siempre tienen curiosidad. Y bueno, yo venía con las ganas de plantearles una pregunta a ustedes y a todos los radioescuchas para empezar, antes de entrar en esto, a ver si no les parece muy fuerte. ¿Qué harían ustedes si de repente están sentados en su sala leyendo un libro, viendo la película, la serie, una novela, no sé? De repente les anda mucho del baño, van al baño y se encuentran a su niña jugando con el vecinito completamente desnudos. No me contesten ahorita, quiero que me contesten al final de los puntos que vamos a tratar. Y yo sé, Sergio, y sé, Claudia, que todos los adultos ahorita a lo mejor solo de pensarlo se nos hizo un nudo en el estómago, ¿no? Solo de pensarlo. Y es que algo que es bien importante es, para hablar con los niños de sexualidad, es siempre hablar con la verdad. Con Claudia lo habíamos comentado antes en alguna otra ocasión, y con otros compañeros, la importancia de llamar a las cosas por su nombre. Hay chistes, ¿no? Que dicen, la niña que llega a la casa con la mamá a preguntarle qué es pene, y la mamá pues toda espantada porque la niña le está preguntando, la niña de 5 años está preguntando qué es pene, y bueno, la niña realmente se refería a que alguien utilizó la palabra como una derivación del verbo penar, no precisamente del pene, pero también hay situaciones de alerta, como por ejemplo la niña que le decía a la maestra que su tío se comía su galletita, y entonces resulta que la maestra no sabía que a sus genitales en su casa de la niña le llamaban la galletita, ¿no? Y es algo muy triste y algo que debemos de reconocer que sucede y que hay que prevenirlo. Pero también sepamos que muchas veces la educación sexual con los niños va por ahí, de la prevención. Prevenir el abuso sexual, prevenir los embarazos adolescentes, y sin embargo hay más porque los niños siempre tienen curiosidad, y algo bien importante que nosotros debemos de hacer como adultos es tratar. Sé que es difícil porque a final de cuentas a nosotros nos educaron de alguna manera, nosotros también tenemos nuestras propias concepciones, y como yo siempre les he dicho, no está mal tener nuestras propias concepciones, pero para eso siempre estamos para mejorar, y a final de cuentas tratar nosotros, antes de contestarle a un niño, antes de contestarle a una niña, o de hablar con un niño o una niña sobre sexualidad, es tratar de quitarnos nuestros tabús y tratar de... telarañas que tenemos en la cabeza. Como bien lo dice Sergio, como bien lo dices, para ser lo más claros posibles. Aunque por más que a veces sepamos de sexualidad, que nuestros hijos nos lo pregunten, sí, es incómodo. No, y aparte hay cosas para las que no estás preparado. O sea, por más que tú digas, ay, cuando me pregunte le voy a contestar esto, la verdad es que no. Ya, o sea, a lo mejor esperas que en algún momento, pero no esperas justo en ese momento. Exacto, exacto. Entonces, lo ideal o la recomendación que se le hizo a esta mamá cuando ella consultó con un especialista, con alguien un psicólogo, no recuerdo, alguien que también sabía de sexualidad, de especialista en sexualidad, le dice, y lo que es lo ideal, regresarle la pregunta al niño. Cuando un niño te pregunte cualquier cosa de sexualidad, una niña te pregunte cualquier cosa de sexualidad, regrésale la pregunta. Lo primerito, ¿para qué quieres saber eso? Claro. ¿Dónde lo escuchaste? ¿Por qué quieres saberlo? Quizá la mamá que la niña le preguntó qué es pene, si en lugar de ponerse toda nerviosa le pregunta ¿dónde lo escuchaste? O ¿por qué lo quieres saber? Exacto. Se evita la pena, ¿no? Claro. Y ya le explica. Y aparte abrirle como el panorama a otras cosas que a lo mejor la niña ni siquiera no se había preguntado. Exacto. Entonces, sí es bien importante a los niños siempre devolver la pregunta para que ellos nos expliquen exactamente cuál es su curiosidad y cuál es la necesidad por la que ellos están teniendo esa interrogación o esa idea. Puede ser algo muy inocente, generalmente es eso, afortunadamente generalmente es eso, y si como padres, como adultos, la respuesta del niño es temerosa, es nerviosa, o puede hablar de algo un poco más serio, pues entonces sí, tratar con un profesional, y si es necesario, pues acudir a las autoridades, ¿no? Cuando detectamos que alguno de nuestros niños está en algún riesgo. Y siempre como les digo,
hablar con la verdad, decirle a las cosas por su nombre. Claro. Aquí hay un detalle que yo no lo había pensado así, pero hace poco lo platicábamos con algunos compañeros, la importancia de reconocer también los apodos que les damos a los genitales de los humanos. A veces es importante también que los niños los reconozcan y explicarles que es un apodo, pero ese no es su nombre real. Como a veces muchas personas o muchas cosas en la vida cotidiana tienen un nombre real, también tienen un apodo por comodidad, por cuestiones de lenguaje o por lo que sea. Sobre todo nuestro lenguaje mexicano, que es tan fluido, exacto. Ajá. Y tan pícaro, ¿no? Ajá. A veces, espero no sobrepasar la línea, hasta divertido. A veces hasta divertido. Y hay quienes consideran que es bueno que los niños también sepan esos nombres para que identifiquen y para que también cuando otra persona, y de acuerdo al contexto, esté hablando de algo así, el niño lo para sepa. prevenir, ¿verdad? Exacto. Hay mucho riesgo y ahorita vemos que de repente que el tío violó al sobrino, que el papá, que el hermano, todo eso. Así es, Sergio, por eso es importante una comunicación amplia y sobre todo nosotros evitar, como tú bien decías, las telarañas mentales. Es recomendable desde bebés, desde que lo estás bañando a tu bebé, porque también hay otra anécdota chiste al respecto, de que estás bañando al niño, ¿no? Y, ay, tus ojitos, ay, tus orejitas, y así te vas por todo el cuerpo, ay, tu ombliguito, ay, tus piernitas, y te brincas los genitales, tal vez por pena, tal vez porque no sabes exactamente cómo decir eso, o piensas que está mal decirlo con un bebé, cuando no, desde bebés habría que tratar las partes de nuestro cuerpo como son. Ajá, pero otra vez regresamos a lo que comentábamos la semana pasada, creo, Claudia. En una sociedad donde la muchísima gente no está preparada académicamente, educativamente, escolarmente, híjoles, es doblemente difícil todavía esta situación, ¿no? Tienes razón, y por eso es importante los espacios que como tú y Heraldo Radio abren, ¿no? En estos espacios que abren de información, de comunicación, y para que el público, la gente en general también sepa que hay muy buenos psicólogos, que hay también muy buenos profesores preparados, a los mismos profesores decirles que hay espacios donde nos podemos preparar un poco más sobre estos temas, y sobre muchos otros que podemos empezar poco a poquito a darle la vuelta a la situación que luego a veces muchos de nuestros niños viven, porque lo que mencionábamos, el asunto de los abusos es más común de lo que quisiéramos creer. Sí, yo le comentaba hace rato, antes de que llegaras, Andrés, a Clau, que por ejemplo yo, a lo mejor por mi generación, a mí nunca me hablaban mis papás de sexo. Nunca en la vida. Ajá. Y finalmente pues ellos eran de alguna forma del área rural de la Ciudad de México, entonces y sin preparación académica también, ¿no? Y como te mencionábamos, Sergio, y antes lo hemos hecho, a final de cuentas, la historia educativa, la historia cultural que nosotros que la humanidad viene desarrollando, bueno, no es la misma, no puede ser la misma que hay el día de hoy. Y lo interesante es esto, abrir los espacios y comenzar a ver las cosas con otra perspectiva. Algo que es también bien importante para trabajar con los niños estos temas es tampoco adelantarlos a edades y adelantarlos a contextos. Sí, es lo que quiero comentar, no nos haremos más precoces de repente. Buen punto. Hablábamos en otro momento precisamente que ya en el área educativa, que es donde Andrés se encuentra, ya se está abriendo el espacio para hablar de estos temas, y precisamente Andrés tiene un video que subió recientemente sobre la hipersexualización de los niños, en donde hace referencia a esto que tú nos dices. Sí, hay que tener también mucho cuidado. Como bien venimos diciendo ahorita en esta pequeña plática, hay que hablar con la verdad, hay que atender la curiosidad del niño quitando nuestras telarañas de la cabeza, hay que regresarle la pregunta al niño, pero sí tener cuidado de no dar información que el niño no está pidiendo, en primer lugar. En segundo lugar, hoy en día en la televisión, y más ahora con el on demand, las plataformas de series y películas de televisión,
Evidentemente la sexualidad está en todas partes y escenas sexuales que antes era un poquito más complicado ver antes de las 7 de la noche, pues hoy el niño lo puede ver a cualquier hora del día. Lo interesante es que nosotros sepamos hablar de esto con los niños, decirles que hay edades para ciertos comportamientos. Simplemente, por ejemplo, ¿cuántos videos musicales no existen en la televisión, en el internet, donde se está cosificando, pues tanto a la mujer como al hombre, ¿no? Pero mayormente a la mujer? Y los niños suelen querer imitar esos comportamientos, querer imitar esas formas de vestir. Habría que hablar con los niños de la necesidad de realmente vestir así o vestir de una manera más infantil, de acuerdo a su edad. Hay que tener mucho cuidado porque muchas veces somos los papás los que queremos vestir a nuestros hijos de esa manera. Fíjate que, permítanme contarles un casito que acabo de ver. Había un concurso para reina del Día del Niño en alguna escuela, pero las fotos de las niñas estaban cargadas de maquillaje, un poco más adultas las ropas. Creo que eso no es necesario para los niños, no es necesario. Si vas a tener una reina de la primavera, no sé del Día del Niño, no sé exactamente cuál sea la intención de eso, pero que sea con una apariencia acorde a la edad y de acuerdo a lo que los niños, a lo que es adecuado para la edad de los niños. No exagerar en el maquillaje, no querer utilizar. De hecho, ni siquiera sería necesario que, que las niñas utilicen maquillaje. No es y eso necesario. es algo. Es que otra vez la cuestión cultural. Sí. Ahorita lo que está diciendo Andrés. Los papás festejamos de repente que la niñita de 4 años ya baile reggaetón o así es. O cuántas veces le preguntan al niño, ¿ya tienes novia? ¿Cuántas novias tienes en el kinder, en la primaria? No es necesario. No es necesario preguntar eso a los niños. Hay otras cosas que habría que preguntarles a los niños. ¿Te divertiste en la escuela? ¿A qué jugaste? ¿Con quién jugaste? ¿Qué aprendiste? Claro. Hay muchas cosas de las que se pueden hablar con los niños y no precisamente de cuestiones eróticas, amorosas, que no los llevan a ningún lado y que no tiene ningún sentido estar hablando de eso con los niños. Tenemos 2 minutos, mi Clau. Okay. Quiero decirles de lo de la pregunta, ¿no? Inicial. Sí. ¿Cómo tendríamos que reaccionar ante este caso de que encontramos a nuestra niña? Quiero decir la niña porque luego eso es lo que más nos duele. Como tú dices, culturalmente hablando, la encontramos con el vecinito desnudos jugando en el baño. Creo que lo primero que tenemos que hacer, pues, es aguantarnos el espanto, el susto y hasta el coraje. Yo sé que les va a dar, yo sé que a todos les daría, pero aguantárselo tantito y no manifestar enojo. ¿Para qué? Para generar confianza con los niños. Y entender. Ahora, ¿qué es lo primero que tienes que hacer? Es decirles, ¿saben qué? Denme permiso porque voy a hacer del baño, pónganse su ropa y sálganse, a final de cuentas eso y vas. Tal vez ya no te van a dar ganas de hacer del baño, pero espérate ahí 5 minutos para que los niños vean que todo está normal. Después... No exagerar, exacto. Después pregunta a tu niña o al vecinito qué estaban haciendo, a qué estaban jugando y cómo estaban jugando. Y entonces a partir de ahí ya puedes tú comenzar a explicar a los niños, siempre tratando de conservar la calma. Sería difícil, es una situación difícil, pero lo importante aquí es que te vas a ganar la confianza. Algo que es bien importante, yo sé que no tengo mucho tiempo, es saber que todos los seres humanos desde bebés buscamos placer, pero no es lo mismo placer que excitación. Y hay quienes sabemos o quienes defendemos que los niños no tienen excitación, por eso decimos que en la adolescencia es cuando se alborota la hormona, ¿no? Sí. Porque es hasta la adolescencia cuando hay excitación. Pero placer sí hay y a final de cuentas es un juego. Es un juego como cualquier otro juego el que pueden estar practicando los niños, pero claro que hay que tener cuidados porque sí se pueden llegar a dañarse o a tener complicaciones más fuertes. Yo le diría que al niño que, si fuera el caso de mi hija, le diría que si tiene, cuáles son sus intenciones, cargo, ¿A qué se dedica? Y todo eso, ¿no? Porque la idea es que se junte con cualquier barbaján. ¿Y tú, Claudia, qué le dirías? Pues igual, de la misma forma, pues es acercarme a mi hija, en este caso, porque yo tengo 2 hijas, acercarme y preguntar qué está pasando, qué están haciendo, a qué están jugando. Porque precisamente cuando yo como papá me acerco y conozco a qué están jugando, qué están haciendo, es más fácil entender todo lo que está sucediendo alrededor y es involucrarnos. Claro que sí. Andrés, Claudia, les agradezco como siempre que están aquí con nosotros y feliz Día del Niño. Gracias.
Hashtag ahí está la información. Definitivamente, sanar el corrompido y putrefacto tejido social en el que nos desenvolvemos está en las manos de los adultos que hoy, con el ejemplo, educamos a las futuras generaciones. ¿Qué te pareció el video? No olvides dejarme tus comentarios y tu reacción con un like o dislike. Comparte este video con un amigo o amiga para que todos tengamos conocimiento de las cosas y podamos actuar desde el saber. Como siempre, en la descripción te dejo links relacionados con el tema y por supuesto, nos vemos la próxima.